Salmones de Asfalto, con Ana Carretero. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que me veas normal? ¿Y qué uniforme es el que debo usar para que me aceptes como igual? Todos hablarán a tus espaldas, es el precio a pagar por no tener disfraz. No los escuches, nadie tiene la verdad. Está sobrevaluado ser normal. ¿Quién dice que es normal? Que está bien y que está mal. Yo no me desvelo para agradar a los demás. ¿Y quién quiere ser normal? Vivir con tantas reglas. Quizás el nadar a contracorriente es una manera de llevar la contraria al resto. Y ya sea consciente o inconscientemente, sin duda, provoca que el resto de peces se plantee su rumbo. Cada semana en Salmones de Asfalto conocemos a personas que no se dejaron llevar por la corriente ni tampoco se estancaron, sino que encontraron la felicidad tomando caminos diferentes a los estandarizados. Fruto de tal inconformismo es ser tal y como son, y esa es su mayor virtud. Y siempre hablará. Claro ejemplo de ello es nuestro protagonista de hoy, un profesor, escritor, exfutbolista profesional que hoy entrará en nuestra pecera para contarnos su historia. Está sobrevaluado ser normal. Mario Sánchez Rosas, nacido en Montánchez, Cáceres, en el año 78, y cuando es bastante pequeñito todavía, vienes hasta Cáceres y comienzas a estudiar. La verdad es que supuso un cambio radical, absolutamente radical en mi vida, y llegó hasta a tocarme en el aspecto emocional. Porque cuando tú te crias en un pueblo, sientes el afecto del pueblo, lo típico cuando estás con lo mejor de tus amigos, en esa edad en la que el grupo de amigos es lo más importante, pues me cambiaron de allí sin aviso previo, por así decirlo. De un día para el otro me vine aquí a Cáceres, lo pasé mal, lo pasé ciertamente mal, pero bueno, ahora soy un cacereño más, se podría decir. Es una adolescencia además interrumpida, como quien dice, porque viniéndote a los 13, 14 años, pues es que estás en plena flor de todo. Sí, claro, sí. Es una ruptura total. Fue duro porque pues estás eso, en la época en la que tienes tu amiguita que te empieza a gustar, en la que tienes tu grupo de amigos con los que te sientes cómodo, con los que empiezas a descubrir que hay una vida fuera de casa, que quieras empezar a ser alguien independiente. Y no fue algo que fuese previsto, sino que simplemente yo un día llegué a casa y me encontré con que me dijeron, nos vamos para Cáceres. Entonces aquello fue como que se derrumbó mi vida por completo. Y lo cierto es que con el tiempo he llegado a agradecérselo a mis padres, pero en ese día los odié como posiblemente no haya vuelto a odiar a nadie en la vida. Madre mía. Pero sí, la verdad es que fue complicado al principio, pero ahora se lo agradezco y le digo que realmente tomaron la decisión correcta, aunque a mí en aquel momento me hizo daño, la verdad que me hizo daño. Te crías en un pueblo y criarse en un pueblo, como bien has dicho, es diferente. Es diferente sobre todo a la hora de la libertad, ¿no? De la libertad que se tiene a la hora de jugar, de quedar con los amigos, de tener las puertas abiertas de casa. De correr las calles. De correr las calles. Yo creo que a todo el mundo nuestra infancia es una época muy bonita que nos gusta recordar. Y yo recuerdo a Montánchez con mucho cariño. Lo que pasa es que tengo la peculiaridad también de que allí no tengo familia, no tengo casa. Entonces tampoco puedo volver todo lo que me gustaría. Mi familia es de mi Miejada. Y entonces, cuando llegado un momento en el que nos fuimos de allí, tampoco es decir, pues me voy a pasar un fin de semana. Era volver a casa de un amigo o volver a... Entonces, tampoco podía volver todo lo que me gustara. Y en ese sentido fue un poco complicado. Pero el recuerdo que tengo, la verdad es que es una infancia fantástica. Recorriendo las calles, como tú decías, yendo a mi pista, a jugar al fútbol sala todos los días. Los veranos, cuando venía la gente de fuera, que venía la gente de Madrid, que venía la gente
Y tú estabas ahí esperando como todo el año diciendo, oh, que van a venir los de fuera. Y los eran hurramachos? especiales. Los hurramachos, los carnavales. La verdad es que yo luego siempre he dicho que soy montanchego. Es decir, yo cuando, por ejemplo, luego ya jugando al fútbol me decían, ¿y de dónde eres? ¿O dónde ponemos en la ficha? Yo siempre decía que soy de Montanche. Porque es verdad que me siento cacereño y que llevo aquí mucho tiempo, pero no me gusta perder esa parte de decir, es que he nacido allí, porque yo realmente he nacido allí. Era la época todavía en la que las comadronas existían y esas cosas. Y mi madre me dio a luz en casa. Nos has hecho una selección musical bastante peculiar. Rara. Peculiar. Entonces, creo que cada canción que has elegido me la vas a tener que explicar porque, bueno, que juzguen los salmones que nos están escuchando Que no sean duros, aquellos que no sean pescadores. duros. Que no sean duros los oyentes, ¿no? No. Comenzamos con una canción de Michael Jackson. Hasta ahí, bien. ¿Con qué canción comenzamos? Con Jam. Esa canción, volvemos a Montanche, yo era apenas un niño, mi madre canta muy bien y los vecinos no sabían a veces si la que cantaba era mi madre o la que cantaba era... Lo que Qué sonaba bueno. era la cadena de música. Qué bueno. Claro, allí sonaba mucho La Pantoja y de pronto un día apareció un disco de Michael Jackson. Y en mi primer cumpleaños que yo celebré con amigos en casa, yo dije, aquí no puedo poner a La Pantoja. Así es que había una canción de Michael Jackson, que era la de Jam, que empezaba además con un ruido muy peculiar de esos rompiéndose los cristales. Y entonces aquello fue lo más. Pues volvamos a esa fiesta y a esa rotura de cristales con Jam de Michael Jackson. Naces en Montánchez y criaste, voy a decirlo, va a sonar un poco raro, pero y criaste unos buenos jamones, Unos buenos jamones. ¿verdad? Sí. Unos La jamones verdad que es después sí. te sirvieron para ser futbolista. La verdad es que sí. En ese sentido, he criado unos buenos jamones en los dos términos. Es decir, al principio yo era un chico gordito que tenía mis buenas carnes. Y luego a la vez, a través del deporte y demás, pues mi cuerpo se fue puliendo, cambió. Y me sirvió pues para ganarme la vida con ello. Y con el tiempo llegué a alcanzar uno de mis sueños, que era vivir del deporte y vivir del fútbol. Y la verdad es que fueron también unos años buenos. ¿Cuánto tiempo te dedicaste al fútbol? Pues desde que tengo uso de razón me recuerdo con una pelota. Pero sí que es verdad que hay un cambio muy importante cuando ya empiezas a dedicarte a nivel profesional, por así decirlo. Entonces yo a nivel ya de entrenamientos serios y tal, pues desde los 18 hasta los 31 estuve ya jugando, por así decirlo, a nivel nacional. ¿En qué equipos jugaste? Cuéntame. Pues solo he jugado en un equipo. Solo he jugado en el Extremadura Fútbol Sala, que luego sí que es verdad que fue cambiando de nombre. En un principio fue el Periódico Extremadura, el Forma Cáceres en su última época. Pero a pesar de que a lo mejor podía haber tenido la opción de salir y demás, siempre tuve o intenté tener los pies en el suelo. De decir, de lo que voy a vivir en el futuro va a ser de mis estudios. Por suerte tenía la posibilidad de seguir estudiando aquí y compaginarlo con el fútbol. Y entonces nunca anduve buscando representantes o buscando ofertas para intentar salir de aquí o ir a algún otro lado. Jugabas como portero, estuviste dedicado profesionalmente al fútbol durante mucho tiempo y claro, eso implica una rutina y un sacrificio brutal. Mi grupo de amigos, por así decirlo, llegó un momento que tuve que dejarlo, entre comillas. Porque entre los horarios de los entrenamientos, los viajes de los fines de semana, pues lo que tú dices realmente supone muchas veces renunciar a muchas cosas, porque hay mucha gente que dice, va, juegas al fútbol, pero yo me corro mis fiestas o tal. Yo no quería hacer eso.
Y sí que es verdad que luego con el tiempo echas la vista atrás y dices, madre mía, que me he quedado prácticamente sin vida universitaria. Porque claro, cuando eran las fiestas universitarias en Cáceres, las grandes fiestas de los botellones y la plaza hasta arriba, yo estaba jugando. Y llegaba el partido el sábado, llegaba el partido el domingo, te llegaba el viaje y mientras tus amigos salían, tú no. Y entonces en ese sentido, cuando he hecho la vista atrás, digo, me he perdido muchas cosas. A veces he puesto la balanza y digo, ¿me ha merecido la pena? ¿No me ha merecido la pena? Y creo que sí, porque al final viví mi sueño. Esto al final siempre es, yo creo, como eso de que dices, lo que no has hecho es lo que echas de menos. Pues yo creo que si no hubiese hecho eso, no lo hubiese echado de menos. Entonces, cuando he hecho la vista atrás, me gusta decir, no, hice lo que yo quería y lo conseguí. Remontaste el río correcto. Sí. Y te peleaste como un buen salmón, porque evidentemente en aquellos entonces el que eras raro eras tú, porque no querías salir, porque no querías irte de fiesta. Y seguro que te tacharon tus amigos siempre de, vaya, ya estás otra vez con los partidos, pero si sales un rato seguro, sales un rato y después te vas pronto. Sí, sí, además, esos primeros años es curioso porque, claro, en la vida del deportista no llega siempre y ya soy la estrella, por así decirlo, entre comillas, no quiero decir que yo fuese la estrella, sino que no llegas a un estatus de ser alguien importante en un equipo de buenas a primeras, sino que por norma general en esos primeros años en los que llegas siendo un juvenil, por así decirlo, te toca chupar banquillos o te toca jugar menos de lo que tú esperabas. Y siendo el portero, además, mucho más, porque claro, el portero o juega o no juega. Entonces, claro, se hacía un poco duro el sentido de decir, es que estoy haciendo todo esto y encima cuando llega el fin de semana no juego. Y entonces lo que tú dices, pues era muy habitual el que te dijeran, ¿pero para qué? Pero si no estás jugando. O ¿y para qué vamos a ir a verte jugar si no juegas? Entonces, en ese sentido todo se hacía un poco más complicado. Pero bueno, forma parte del proceso también de formación del deportista y luego te viene la época en la que te toca tirar del carro. Pues durante esa primera parte te toca también aprender mucho de la gente que tienes por delante, de la gente más veterana, y luego te llega tu momento y tienes que estar preparado para cuando te llegue a agarrar la oportunidad. Antonio Flores escribía fenomenal. Era un compositor maravilloso. Y dentro de sus canciones, quizá no será la mejor, pero sí que fue muy reconocida y ha sido después versionada incluso por su hermana, pues escribió No dudaría, que es otro de los temas que has elegido dentro de tu selección musical. Sí, y también por cosas muy peculiares. O sea, los futbolistas tenemos muchas manías y muchas cositas de decir, tengo que repetir una cosa porque esto me ha funcionado. Sí. Y mi camino hacia la universidad, siempre que había examen, era con esa canción. Era No dudaría en volver a reír. Y entonces yo siempre iba con esa canción y claro, iba como un loco, me transmitía optimismo, me transmitía, voy a hacer el examen y lo voy a sacar y lo voy a sacar con buena nota. Y así era, siempre me fue bien. De hecho, no suspendí ningún examen en la facultad, excepto uno. Así es que se podría decir que... Antonio Flores te ayudó a aprobar los exámenes. Exactamente, fue mi apoyo durante toda la carrera, porque era la que sonaba en el coche. Mientras llegaba yo en ese trayecto que era un poco de concentración, yo solo en el coche, venga, voy a hacer el examen, me van a preguntar esto, que vas repasando ahí mentalmente, sí. Y de fondo, cuando sonaba la canción, sí, no dudaría, me va a salir bien, no dudaría. ¿Cuándo decides dejarlo y por qué? Esa es la pregunta del millón. De hecho, cuando decidí dejarlo, incluso dentro del propio club se quedaron un poco asombrados. Mis últimos años y mi relación final con el mundo del fútbol fue un tanto peculiar, por no decir desilusionante, o fue una especie de encontronazo muy grande entre el sueño que tenía ese niño que jugaba de pequeño en Montánchez y lo que se encontró luego cuando vio la realidad de lo que es el deporte profesional. Además yo había empezado ya a trabajar, trabajaba en educación, ¿vale? Y me suponía un shock constante el tener que los valores que yo promocionaba dentro de mis clases, convertirlos en antivalores cuando te enfrentabas al deporte profesional. Un ganar a toda costa antes que
un vamos a participar, mi compañero no es mi compañero, sino que es mi rival, porque si yo juego, él no juega, y al revés. Entonces eso supone que mi sueldo, porque ya estamos hablando de deporte profesional, mi sueldo depende de que yo juegue, si no mi próximo contrato va a ser más bajo. Intereses, cosas que se mueven alrededor del deporte, intermediarios, representantes, amistades, un montón de cosas que me hicieron ir poco a poco desilusionándome. Porque yo había vivido y entendía el deporte de otra manera diferente. Como tú eres mi compañero, yo te ayudo, yo te apoyo. Entonces, cuando llegas a ese mundo profesional y ves que el que está al lado lo que está deseando es pisarte el cuello porque así le va a ir mejor, o cuando llegan los momentos, por ejemplo, en el que yo era el capitán del equipo, y llegan momentos de incobro, porque fue toda la época esta de la crisis y demás, y como eres el capitán te toca dar la cara, pero claro, tú vas a dar la cara delante de la prensa, delante de la directiva, pero luego los que están detrás, tus compañeros, que es por los que tú te estás partiendo la cara, a lo mejor resulta que por detrás van haciendo cosas diferentes o haciendo que tú encima quedes mal, ¿sabes? Entonces, entre eso y cosas que rodearon mucho mis últimos años, de cosas que no me gustaban, pactar resultados, tomar algún tipo que otro de sustancia cuando no venía a cuento, las lesiones, ver a compañeros tuyos que cojeaban, literalmente. Y yo decía, yo no me quiero ver así. Yo he sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior, del menisco, problemas de espalda. Y cuando les veía yo decía, pero ¿y merece la pena? ¿Merece la pena? Entonces todo eso junto, todo ese popurrí de cosas que pasaban por mi cabeza me hacían que ya no estuviese al 100%. Y cuando llegué al presidente siendo joven, en teoría, con 30 o 31 años, y le dije que me quería ir, pues no lo entendía. De hecho, me dijo, no, tú es que te quieres ir a otro equipo, no te voy a dar la carta de libertad. Yeah. Te quedas otro año más. Y tuve que cumplir mi contrato hasta el final. De hecho, el último año lo jugué sin quererlo, por así decir. Cumplí mi contrato hasta el final y luego ya lo dejé. ¿Cumpliste? Cumplí el contrato. Había que cumplirlo. Historias para no dormir. Sí, la verdad es que sí. Que no son Historias de amor, que es la siguiente canción que has elegido. Historias de amor de OBK. Por favor, esto me lo tienes que explicar. Eso hay que explicarlo, pero no se trata de que sea mi canción preferida o que sea muy bonita. No. Sino, no. Bueno, que habrá gente que le guste mucho, ¿eh? Habrá gente que le guste. Pero sobre todo lo que me gusta es la sensación de mi primera fiesta de discoteca, mi primera fiesta del instituto. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor. El Instituto de Montánchez recoge a gente de varios pueblos. Entonces, aquello era como, por aquella época, aunque suene muy viejuno, estaba de moda Sensación de Vivir y toda esta gente, del Brandon Walsh y todo esto. Entonces aquello era como, vamos a tener nuestra fiesta del instituto. Y fue mi primera fiesta del instituto. Y me recuerdo esa canción porque era la que más lo pegaba en aquel momento. Y entonces fue como un cambio muy importante para mí, porque fue como decir, es que ya no estoy en el colegio, ahora estoy ya en el instituto. Y eso ya eran palabras mayores, estar en el instituto. Y además que veías a la gente aparecer por allí, de los distintos pueblos y tal. Y es que ese era no sé quién, es que es no sé cuál.
Entonces habría que tener un respeto porque ahí la gente se ganaba un nombre. Ay, esa edad de pubertosos, cuando éramos claro. pubertosos. Sí. Entonces tú comenzaste el instituto en Montanches y después en Cáceres retomaste en otro instituto. Ujú. Ahí O sea, que no solamente cambiaste todo, tu residencia, tu círculo de amigos, a una edad complicada, sino que además habías pasado ya al instituto. Sí. Yo me vine aquí en tercero de bachillerato, que era entonces. Tercero de bachillerato y luego COU. De BUP. Ah, de BUP. Éramos de BUP. Es verdad. Nosotros somos de BUP. Es de BUP. Y cuando me vine aquí, pues me puse en plan rebelde. Mis padres me lo habían hecho pasar mal. Pues yo con mi mente adolescente dije, pues se van a enterar. Pues yo se lo voy a hacer pasar mal a ellos. Y dije, pues aquí no estudian ni el tato. Y no toqué un libro. En todo el año no toqué un libro. De hecho, así me fue, claro. Hice tercero, COU. Yo hice tercero y dije, pues no voy a hacer nada. Y al año siguiente, en el siguiente tercero, dije, bueno, pues vamos a hacer algo porque ya que estoy aquí, pues voy a pasar el curso. Y pasé. Y al año siguiente, en el COU, dije, pues hago la misma operación, si tampoco me ha ido tan mal. Así es que ahí en el Parque del Príncipe me veían a menudo. Y yo hacía que me pusiesen los exámenes un poco a la carta. Y aún así, ya te digo, fue un año sí, un año no. Un año sí, un año no. Un listo. Sí. Mira tú. Era un espabilado, sí. Madre mía. Y ahora que eres profesor, ¿te encuentras con alumnos como eras tú? De hecho, me encanta. Porque sabes de lo que van, claro. Exactamente. ¿Y te haces el tonto o no? No, al revés. Lo que pasa es que yo sé por dónde me vienen. Entonces, muchas veces al revés. Lo que tengo la sensación es, si lo que tú hacías lo hacía yo, peor. O sea que sé por dónde tengo que tocarte la tecla para llevarte a donde yo quiero llevarte. Y al final, pues es verdad que con muchos alumnos acabas teniendo una relación especial. Sobre todo antes, cuando trabajaba en instituto, era una relación diferente. Y sí que había gente con la que yo le veía y decía, es que tú estás como yo. Tú lo que necesitas es que te peguen un empujón y que empiece. Porque de hecho mi empujón vino prácticamente solo. Fui yo solo el que dije, Mario, así no vas a ningún lado. Y cambié el chip y fui a la universidad, empecé la universidad y ahí fue cuando me hizo clic la cabeza y dije, ahora hay que centrarse. De hecho, estudiaste 2 carreras. Empecé por magisterio y luego guardaban una serie de plazas para los mejores expedientes y a partir de ahí di el salto a ciencias del deporte. Con lo cual, ese momento de rebeldía era eso, rebeldía, no era falta de aptitud. No, eso decían. Sí. Y sobraba mucha actitud, Sí. con C. Sí. Y sí, fue eso, fue una decisión personal y a conciencia, que volvemos a lo mismo de antes. Ahora me planteo, perdiste 2 años de tu vida, pero tampoco lo quiero ver así. Lo quiero ver como que esos 2 años me vinieron bien para madurar, para saber lo que quería y las cosas van llegando un poco pues, cuando tienen que llegar. Hay muchas maneras de ver la vida y de entender la vida y a veces es verdad que nos dejamos llegar por la corriente del río en vez de ir en contra de él. Y bueno, yo luché un poco. Lo fácil es dejarse llevar. Sí, la verdad que sí. Y lo divertido es remontarlo, siempre. hay que ir para arriba. Siempre. Marco se ha marchado y no ritorna più. Pues, Marco se ha marchado de Laura Pausini. claro, quizás a alguno de nuestros oyentes ya haya hecho la asociación. Esa canción se estrenó exactamente el año y el verano en el que a mí y mis padres me sacaron de Montanche. Ajá. Entonces es exactamente la misma canción que sonaba en el verano en el que yo me marché de Montanche. Y es Mario se ha marchado para no volver. Y estás aquí entre inglés y matemáticas y tiene así varias frases. Y mis amigos, el último día que yo estuve allí, organizaron una fiesta, cerraron un pub de aquella época y me organizaron una fiesta sorpresa, me hicieron regalos y claro, sonó la canción y claro, mientras sonaba la canción pues aquello era... O sea, te marcó total. Total. Marco te marcó. Marco me marcó y no me marcó gol. Exacto, porque para eso te hiciste portero. Claro, todo encaja al final. Todo encaja. Y así fue, así es que el tema de esa canción sí que es una de esas canciones que realmente me pone triste.
O sea, la sensación esa de Marco se ha marchado para no volver. Y realmente con el tiempo fue así, porque cada vez me va costando más, aunque de vez en cuando me hago mis escapadas, volver al pueblo. Con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. Digamos que estuviste media vida dedicado al deporte, dedicado al fútbol, ¿no? La otra vida la estás dedicando ahora mismo a otra cosa. Ahora otra cosa, sí. Ahora otra cosa. Eres profesor y trabajas en Alcuéscar. Ajá. ¿A qué edades das clase ahora mismo? Pues ahora mismo estoy trabajando en primaria. Empecé, como dije antes, en secundaria y luego llegó un momento en que por el tema de número de plazas y demás, pues acabé sacándome la plaza por primaria. Fue también un cambio de trabajar con alumnos de bachillerato a encontrarte con niños de infantil, que tengo que ir al servicio, necesito hacer caca. Profe. Vale, venga. Tanta información. Voy contigo. Tengo que ir, ¿no? Y pues sí. Entonces ahora mismo pues damos desde infantil 3 años hasta sexto de primaria. Y depende, según el año, pues nos vamos repartiendo los cursos y lo que te toque. Ahora mismo este año tengo un sexto, tengo un quinto y tengo infantil 3 años. Así es que de extremo a extremo. O sea, de 3 a 11 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Si no hago mal la Si no hay cuenta. repetidores. Que hagan tercero y tercero. Sí, Como tú. claro. Suceder, es imposible separar así la historia de los dos, la soledad. En esta selección musical que nos has hecho, pues solamente hay una canción en inglés, que es la primera que hemos puesto, que es la de Michael Jackson. Todas las demás son en castellano y por lo que veo, no sé si las siguientes tendrán algo que ver, pero por lo que veo, las letras son importantes en tu Sí. vida. Arte moderno, dice Al. Sí. Veo colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera, donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno. Y llevo 2 horas contemplando este incendio que dices que contiene la esfera, un punto rojo en medio de una tela. Yo en el coche tengo un mogollón de música, pero siempre, lo que hemos hablado antes, quiero que sean canciones con una letra de tal tipo. En el coche solo se escucha la música que yo voy seleccionando. Que papá diga. Eso, por ahora. Y entonces, para mí supuso un alegrón increíble el primer día que mi hijo se arranca a cantar Arte Moderno de Izal. Y yo digo, ¡guau! Hay futuro, hay esperanza. Y entonces aquello para mí fue muy reconfortante de decir, vale, les puede gustar otro tipo de música. Son importantes las letras de las canciones, pero ahora mismo también otro tipo de letras. La verdad es que sí. Y Porque como sí, estabas aburrido siendo sí, profesor, estaba ¿verdad? ahí y digo, Y dice, ¿pero qué hago? Pues venga, me voy a escribir un libro. Y entonces... Y la verdad es que si se lo hubiesen dicho a mí yo del pasado, Ujú. lo hubiese flipado. Porque yo sí que es una de las cosas que me llaman a mí mismo la atención. De decir, si yo mismo me dicen que hace 4 años hubiese hecho esto, no me lo creo. Si a mí yo que estaba en el instituto le dicen que iba a ser maestro o profesor, no se lo hubiese creído. Si al yo maestro de educación física le dicen que va a escribir un libro, pues no se lo creo tampoco. De hecho, yo era el típico alumno de un libro.
Madre mía, ¿que me vas a mandar a leer un libro? No, por Dios, por Dios, por Dios. Que me mandes la película. Exactamente. Sí, hay película, pero ¿qué sentido tiene leer sus libros? Voy a estar aquí un montón de tiempo leyendo y no me apetece nada. Y de hecho, la historia del libro en realidad son de estas circunstancias que pasan y dicen, vale, pues he escrito un libro y cuando miro para atrás digo, ¿y cómo he escrito yo un libro? Pues no sé muy bien cómo se ha dado la situación. De hecho, a la hora de escribir este libro ha tenido casi más importancia el alcalde de Alcoéscar que yo mismo, que él cayó en sus manos y dijo, Mario, esto hay que publicarlo. Y yo, bueno, pero ¿estás seguro? ¿Pero qué? Y que sí, que esto lo publicamos. Y se publicó. Se publicó. Estamos hablando de la historia del peregrino santiaguino. Así es. ¿Y cuál es la historia? Uf, pues, ¿Qué le pasa a ese peregrino? Hay que remontarse a la historia de ser maestro. Porque claro, el libro tiene un trasfondo pedagógico muy importante, ¿vale? El año antes de escribir ese libro, estando yo en Valverde del Fresno, nos vinieron a dar una charla del IES Jaranda, que trabaja mediante aprendizaje basado en proyectos. Resumiéndolo un poco y por no meter mucho tecnicismo y tal. No, pero está muy bien que expliques porque no todo el mundo sabrá. Vale, pues el aprendizaje basado en proyectos significa, dejo los libros a un lado, dejo los horarios y me monto aquí una película, trabajo en conjunto todas las áreas y voy a formar a mis chavales así para que se preparen para la vida que hay fuera, ¿vale? Entonces, en vez de trabajar mi hora de matemáticas, voy a hacer esto, mi hora de historia, voy a hacer esto, mi hora de lengua, voy a hacer esto. Englobo las asignaturas, monto una historia y trabajamos de forma global, ¿vale? Trabajando una serie de aspectos como son las competencias clave, competencias básicas que se llaman. Preparar al alumno para cuando salga del aula. A mí me chocó mucho esa manera de trabajar, me gustó y cuando llegué aquí a Alcoéscar, pues me fui para el equipo directivo. Yo allí con toda mi cara y le digo, oye, mira, ¿qué os parecería si yo empiezo a trabajar así con este grupo? ¿Con este grupo quieres trabajar así? Era un grupo un tanto... peculiar. Un tanto complicado. Y yo, que no me echaba para atrás, digo, pues sí, no hay problema. Y dice, bueno, pues venga. La verdad es que el equipo directivo ahí estuvo fenomenal, porque si hubiese sido otro tipo de persona me dice, no, céntrate en, ves poco a poco y haz lo que tienes que hacer. Pero me dijeron que sí y dije, vale, pues venga, pues voy a crear yo y voy a montar mi película y mi historia. Alcoéscar, zona de paso del Camino de Santiago. Y entonces me inventé la historia de que había un niño que era de la Edad Media, que por un conjuro aparecía en la época actual y que aparecía en Alcoéscar. Entonces, ni corto ni perezoso, pues me disfracé de peregrino santiaguino, aparecí allí con mis barbas y demás y hice la aparición en las clases. Claro, los alumnos era aquello de ¿qué hace aquí este señor? Se le ha ido la ¿Qué olla. es esto? Exactamente. De hecho, claro, entré en todas las clases, desde infantil 3 años hasta sexto, que con lo de infantil 3 años era como decir, madre mía, se me van a echar a llorar. Pero no, la verdad es que les gustó. Y a sexto igual, a sexto era decir, madre, esto es al revés, esto se ríen de mí todo lo que quieran. Pero no, también les gustó. Porque al final lo que hicimos fue crear un marco de aprendizaje en el que esa historia nos servía de excusa y a partir de ahí el peregrino tenían que descubrir los alumnos qué es lo que le había pasado, por qué estaba allí, de dónde venía, hacia dónde tenía que ir, esa maldición en qué consistía. Y los alumnos pues tenían que empezar a investigar e intentar descubrir qué es lo que había pasado. Cuando los alumnos descubrieron lo que había pasado, le dijeron al peregrino, oye, peregrino, que tú estás peregrinando, tú tienes que ir a Santiago de Compostela. Entonces el peregrino pues empezó su camino hacia Santiago de Compostela y cada 15 días mandaba una carta al colegio. En esas cartas iba explicando por dónde iba pasando y a la vez se iban avanzando en la historia, ese nexo que tenía todo el desarrollo, ¿vale? Y pues claro, pues se fue y cada 15 días llegaba una carta en la que nos presentaba una ciudad, una zona que visitar. Y así pues se fueron haciendo una serie de etapas hasta que llegamos a Santiago de Compostela. Que ahí no voy a contar el final, claro. El final del libro, claro. No, claro. No nos hagas spoiler, por favor. Yo mismo no. No sabemos si Santiaguino llegó o no llegó. No se sabe, no se sabe. Pero ¿cómo englobabas las materias ahí? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues el niño estaba en el año 700. Si estaba en el año 700 y ha aparecido ahora, ¿cuántos años tiene Santiaguino? Y los niños se ponían acá. ¡Madre! Pero si tiene que estar muerto, 1400, no puede ser, ¿cómo va a tener tantos años? ¿Sabes? O en historia, por ejemplo,
pues hay que investigar. Ha aparecido en un sitio que dice que practicaban teatro, pero está un poco derruido. ¿Dónde será donde ha aparecido? Vamos a investigar. ¿Vale? Claro, es un aprendizaje también... Es basado en proyectos, pero también basados en juegos, ¿no? Sí, que es otro tipo Sí, de hecho, categoría. a la vez que íbamos haciendo todo esto, íbamos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, había un skate room, lo que yo les encerraba allí durante 2 horas. Estaba ambientado en el Camino de Santiago y ellos tenían que conseguir salir. Como queríamos implicar también a las familias y demás, pues hicimos 2 skate rooms. Uno para los padres y otro para los niños. Los padres se lo pasaron como los indios, claro. Claro. Y la verdad es que fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Y es lo que te digo, cuando el alcalde tuvo conocimiento de la historia y lo bien que estaba funcionando y demás, pues me dijo, vamos a publicarlo. Adelante. ¿Y se publicó? Y se publicó. De hecho, está siendo utilizado en distintos colegios en Extremadura. Se está utilizando en Mérida, se está utilizando en Valverde del Fresno, se está utilizando ahora aquí en el Castra Caicilia, que de hecho en unos días voy a ir para allá a hacerle el skate room y una presentación. Me tendré que disfrazar otra vez. Y nada, la verdad es que estoy muy contento y me ha dado muchísimas satisfacciones. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy recomendable. Tanto que estoy ahí liado casi con uno nuevo. Un segundo. Esta siempre será así, no hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Y de momento firmas como Mario Sánchez Rosas, que es tu sí. nombre, con tus 2 apellidos, Sí, como sí, Dios sí, manda. sí. La verdad es que sí. Ahora tendré que ver si sigo con esta aventura adelante, si lo mantengo, porque ya te digo, esto ha sido totalmente improvisado y sin pensarlo, y ha venido como ha venido. Entonces, de hecho, lo que te comentaba antes, a mí me choca muchísimo mi yo antiguo, si me viese ahora, no se identificaría con qué estás haciendo. Y me gusta pensar que dentro de unos años, mi yo futuro también dirá, ¿y aquel de atrás qué es lo que hacía? Y no sé, la verdad es que no sé qué acabará haciendo dentro de unos años, pero la verdad es que este ha sido un cambio bastante importante. En eso consiste la evolución. Pero no solamente la evolución humana, sino la evolución mental y psicológica. De hecho, yo tengo una broma en casa con mi mujer que me dice los centros de interés. Y ella está un poco harta de los centros de interés, porque cada cierto tiempo me da por una cosa. Entonces, ha habido épocas en las que me ha dado por las constelaciones, por el estudio del universo. Otras me ha dado por el cultivo de cipreses. Me ha dado por cultivar cipreses. Bueno. Otra por la evolución humana. Entonces, según lo que me va dando, pues mi mujer le dice, ¿otro centro de interés? Pues sí. Y en eso el mundo de la radio, que a mí me gusta mucho escuchar la radio y demás, los podcasts, iVoox y todo esto, pues da muchísimo juego. Y animo a la gente a que busque sus propios centros de interés, que investigue. Entonces, ahora, a lo mejor, a esta gente joven que viene, por eso te decía, esta forma diferente de aprender, hay que presentarles las cosas también de otra manera y que ellos cojan apego a la formación y que cojan gusto por ir a clase y que, yo cuando estábamos haciendo el proyecto, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Y hoy qué le ha pasado a Santiaguino? Pues no sé, habrá que buscarlo. Qué entretenido. Sí. Ay, me hubiera encantado haber hecho algo así cuando era chica, que hubieran hecho que un santiaguino hubiera aparecido allí en clase y... Pues se hacen bastantes cosas ahora de este estilo, ya te digo. La Mujer de Verde de Izal es una canción que la conocí tarde, pero que representa mucho mi forma de ser y relacionarme con las personas. En el sentido de que a mí me ha costado mucho siempre tener amigos con O y que yo siempre lo que he tenido han sido amigas con A. Entonces, la mujer de verde es esa chica que aparece en tu vida, que te ayuda, que te apoya, o yo al menos la interpreto así, ¿vale? Que luego con estas cosas. Entonces, esa persona que te encuentras de pronto y que te da ilusión, te hace sentirte bien, con la que conectas, con la que puedes reírte.
Entonces, esa canción, la de La Mujer de Verde, la asocio a una serie de personas que han formado parte a lo largo de mi vida. 4, 5, 6... No voy a decir un número tampoco. Una serie de chicas que han pasado por mi vida y con las que me he sentido realmente cómodo, con las que he sido capaz de ser yo mismo. Incides en que los alumnos tienen que ir a clase con ganas, que tienen que coger ese gusto a la educación. Sí. No el típico de, ay, no quiero ir al cole, ¿no? Sí. Imagino que tú eres mucho más cercano con tus alumnos de lo que eran tus antiguos profesores. Sí. Aquí viene la pregunta estrella. Venga, sorpréndeme. ¿Se puede ser amigo de tus alumnos? Si eres un poco macarrilla como yo, creo que sí. Porque sabes hasta dónde qué van buscando ellos, hasta dónde quieren llegar. Entonces, ese conocimiento del alumno a veces también es importante para poder tratar con ellos. Sí que es verdad que entiendo que no se le puede exigir a todos los maestros que hagan las cosas que yo he hecho. O sea, yo he hecho cosas muy raras. A mí, por ejemplo, en los institutos me llamaban el de los chupachú. Yo llegaba allí, les hacía unos retos y el que no superaba el reto me tenía que traer un chupachú. Entonces era... Mario, me juntaba a lo mejor con bolsas. Yo sabía Eras los como retos. Cruyff. Sí, sí. Llámame chupachú. Yo sabía que había unos retos que no iban a superar. Entonces yo sabía que ese día me llevaba la bolsa y me volvía con... Y al día siguiente era, venga, voy a poner otro reto. Y de que lo superaban, toma, un chupachú. Toma otro chupachú. Entonces yo era el Mario el de los chupachú. A lo mejor llegaba un día y me subía encima de la mesa y les decía no sé qué es allí. ¿Pero qué haces ahí? Yo qué sé, me habéis dicho que hable más alto, ¿no? Pues estoy hablando más alto. O yo qué sé, tonterías así que sí que es lo que te digo. No le puedes exigir a todos los maestros tampoco o a todos los profesores que se comporten así. Porque hay que tener ese punto macarrilla o loco que tampoco se puede exigir a todo maestro. Porque también valoro la otra forma de enseñar. Es decir, la otra forma tradicional en la que hay un respeto al profesor, en la que el profesor es alguien importante y hay que obedecer a lo que él diga, ¿vale? Yo eso también lo valoro. No es que yo diga, eso es una mierda, eso no se puede hacer. Creo que también tiene su parte, porque los niños cuando salgan luego fuera, a lo mejor van a tener un jefe toca narices que les va a decir que no, que quiero que cojas esa bolsa y la pongas ahí. No me digas que tú tienes una manera alternativa de coger la bolsa y ponerla ahí, porque no quiero eso, quiero que cojas esa bolsa y la pongas ahí. Entonces, que tengan los diferentes modelos también les va a servir para presentarse ante luego su vida laboral. A lo mejor luego tiene un trabajo en el que su jefe le pide que sea muy creativo y a ese niño le va a venir fenomenal. Y digo, pues qué creativo, qué fenomenal. Pues cógete lo que te vaya quedando de cada uno, la esponja, pues ves chupando, ves cogiendo lo que te interesa de cada uno y ves conformando un poco lo que va a ser tu aprendizaje día a día, ¿no? Entonces se puede ser amigo de tus alumnos y de tus hijos se puede ser amigo. Eso ya lo Un mismo padre puede ser amigo de sus eso hijos. lo mismo ya va a ser más complicado. Lo mismo hasta lo intento, pero no soy capaz. Todavía son pequeños. Así es que sí, todavía son muy pequeños, son muy pequeñitos. De hecho, hay muchas veces que te toca jugar el papel de poli malo y por dentro estás diciendo, sí, tampoco ha sido para tanto. Pero es que te tengo que echar la bronca porque me toca echarte la bronca. O si van a casa de los abuelos, ya sabes que los abuelos les van a dar cientos de chucherías y tú tienes que ponerte allí, no comáis chucherías porque tal, te toca ser un poco el ogro. Pero bueno, supongo que son roles y papeles y fases que te tocan vivir en la vida. Supongo que luego vendrá la de la adolescencia y será bastante peor. Madre mía.
Que Dios nos coja confesados. Sí, Que sí, santiaguino nos coge Sí, confesados. totalmente, totalmente. Vamos a seguir con la selección musical, ¿vale? Vamos con esta playlist que nos has hecho. Hemos hablado así muy por encima de tus hijos. Ujú. También has mencionado a tu mujer. Sí. Pero creo... Bueno, no sé si tendrá algo que ver con esta canción, pero creo que Venga, ellos pues tú vas a son... ser bruja, a ver. Creo que ellos son tu alegría de vivir. Sí, son mi alegría de vivir. De hecho, la canción La alegría de vivir fue una de mis primeras citas con la que ahora es mi mujer. Entonces fuimos al cine, vimos la peli Sobreviviré y sonaba esa canción. Y la verdad es que a los dos nos gustó mucho, luego la buscamos, la hemos escuchado de vez en cuando. Y siempre que la escuchamos decimos, ahí está, la alegría de vivir. Habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y no la encuentro. Alegría de vivir. Y sí que es verdad que lo de ser padre luego produce un cambio en tu vida brutal. De hecho, es que te dicen, ¿estás preparado para ser padre? ¿Estás preparado? Pues yo creo que nunca estás preparado para ser padre. De hecho, a mí me dieron el niño y era como decir, madre mía, yo además siempre había odiado coger a los niños, porque era como, esto es muy pequeño, se me cae. Esto se me cae y a mí no me lo des. Daba miedo. Y de que te ves allí cogiendo al tuyo propio y dices, pues hay que tirar para adelante. Y tiras para adelante. Y la verdad es que es una experiencia impresionante. Todo lo que se dice es cierto, pero sí que es verdad que también es una experiencia muy dura, que te hace renunciar a muchas cosas, que a cambio te ofrece pequeños momentos inolvidables, pero que también te roba otros. Pero evidentemente cuando lo pones en una balanza, te quedas con la alegría de vivir porque es algo incomparable. Con dos niños pequeños en casa, ¿qué pasa cuando de repente llega el confinamiento? Buf. El confinamiento trajo cosas muy raras a mi vida. A la de todos, ¿eh? Sí, por supuesto, eso sí, por supuesto. A ver, ¿por dónde empezamos? Por un lado está la parte de trabajar a distancia, ¿vale? Yo tenía que ejercer de profesor a distancia y era como decir, vale, tengo que hacer algo a mis alumnos que les guste, qué tal, y encima a distancia, tal, bueno. Y de forma original, porque, Y de forma- porque tú no ibas a ser menos. Sí. Claro. Así que pues nada, pues busqué una serie de retos, cada día había que hacer un reto, grabar un vídeo y tal. Y luego estaba la parte de padre, que te tocaba las tareas y las cosas que iban llegando, ponerte con ellos. Así es que mi mujer dijo, de la parte académica te encargas tú. Bastante tenemos. Así es que nada, me tuve que poner con ellos y les cogí además en una etapa que a mí siempre me ha parecido casi mágica, que es como la época en la que ellos empiezan a leer, que se les hace el clic, Sí. les hace ese clic de decir, hostia, que la L con la A es la. Y luego, además, como no tenía bastante, pues se me cruzó otra idea por la cabeza y dije, pues me voy a escribir otro libro. Claro, como no, Y ahí como que me tengo puse- tiempo de sobra, Claro, ¿verdad? como voy tan sobrado, dije, pues venga. Así es que mientras que la gente veía series y eso, pues yo empecé a darle vueltas al tema y ahí estoy. Y ahí llegamos. Ahí estoy. ¿Qué pasa con ese segundo libro? Porque Pues nada. escrito ya está. Escrito está, sí. También tiene un trasfondo educativo, pero creo que cualquier persona que coja el libro y se lo lea como mero entretenimiento puede disfrutarlo. Y lo que he buscado hacer, por un lado, es eso, acercar nuestra cultura, que a veces lo más cercano que tenemos es lo que tenemos más lejos. A lo mejor resulta que conocemos algo que está en la otra punta del mundo y no conocemos lo que está aquí. Entonces el libro está hecho con la idea de presentar la historia no solo de la comarca de Montánchez, sino de toda Extremadura, presentar nuestra forma de hablar, nuestros poquinos, nuestro voy a trochar, nuestras cosas, ¿vale? Que está escrito así con esos dejes nuestros extremeños también. Y presentar para que la gente sea consciente también de una cosa muy importante del libro, que es nuestras leyendas, nuestra tradición, nuestros mitos. Entonces, todo eso lo he plasmado, le he dado una forma
Y aunque suene mal decirlo, para que la gente se pueda hacer una idea, así un poco, pues sería como una especie de Harry Potter, en la que aquí no es que el niño sea mago, ¿vale? El niño simplemente tiene una gran memoria, es inteligentísimo, ¿vale? Conoce a una serie de amigos y crea un grupo y está ligado con el comienzo del confinamiento aquí. De hecho, por ejemplo, se narra en el libro cómo se enfrentó a esa epidemia de peste Felipe III, y cuando tú lees cuáles eran sus normas para combatir, dices, vaya, que nadie pueda salir de sus casas, que nadie abandone la ciudad en la que esté, por favor, mucha higiene, mucha limpieza. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Solo que encima la idea no fue de Felipe III. Se la copió a su padre, a Felipe II, que se lo encargó a un médico del mercado, y él redactó, estaba en latín, y Felipe III dijo, uy, pues si a mi padre le funcionó, voy a hacer yo lo mismo, traducirlo al castellano para que se enteren en todo el mundo y repartirlo por todos los pueblos de España. Y entonces el punto inicial del libro coincide con el confinamiento y con esa etapa. Interesante. ¿Tú crees, no? Yo te lo compro. Ya veremos a ver. Creo, modestia aparte y todo esto, que debería ser un libro que estuviese, si me apuras, casi en todas las casas. He aprendido muchísimo haciendo el libro. Y eso es lo que me ha encantado de ese libro, que yo lo he escrito y a medida que lo iba escribiendo digo, pero ¿cómo es posible que esto no se sepa? Pues esto hay que... Y va a pasar seguramente que mucha gente lea las cosas y diga, esto se lo ha inventado. Pero no. Pero no. Pero no. El 90% de las historias, de las leyendas, de los monstruos que aparecen en el libro son reales. Hasta dentro de un año casi no lo vamos a poder Hasta dentro de leer. un año no. Ya hay gente que la ha leído, claro, porque tengo mis cobayas. Fuerte. Tengo mis cobayas. Qué fuerte me parece. Quiero ser cobaya. Me las pinta súper bien. Venga, yo te ofrezco ser mi cobaya. Venga. Yo te ofrezco ser mi cobaya. La verdad es que con mis cobayas a veces también, porque claro, yo les doy el libro, ellos se los leen y hasta ahora solo me llega, está fenomenal, esto es una maravilla, pues no sé qué. ¿Quieres que sea tu polimala? Venga, Necesito me presto. a alguien también que me diga, pues mira, pues esto yo creo que no. Ha sido un placer, de verdad. Te lo digo, Ha sido mío, el placer ha sido mío. te lo digo de corazón. Me ha gustado mucho esta charla contigo. Muchísimo. Y nos vamos a despedir con otro tema que has elegido, como colofón, como punto y final de este libro, aunque según te hemos escuchado probablemente sea unos puntos suspensivos o un punto y aparte. Vamos a ver. Y vamos a plantear un reto a los oyentes, ya que están. Venga. Venga, pues que averigüen por qué esa canción es importante para mí. Eso va a ser más complicado, ¿eh? Venga, si han escuchado la canción, o sea, la entrevista, y van sacando sus ideas, a lo mejor pueden descubrir por qué la canción es importante para mí. Pues maravilloso, pues que nos busquen en Facebook, que tenemos una página de podcast, y nos escriban un privado y nos digan, oye, pues yo creo que este tema lo ha elegido por esto. Posibles soluciones. Me parece perfecto. Pues nos despedimos con Soy, de Fran Mariscal. Y lo dicho, un placer. Igualmente, muchas gracias. A ti. Salvaje como un animal valiente, tan cobarde. Ya sabes cómo soy, salvajemente frágil. Ya sabes cómo fui, un grito